El Ministerio Centro de Vida Cristiana de las Asambleas de Dios de Panamá se prepara para transmitir online su culto especial correspondiente al día de hoy, en esta semana tan importante y significativa para todos. Llama y reúne a tu familia. Comparte este video para que el mensaje alcance a más personas. Bendiciones. Sean bienvenidos a nuestro servicio online de las 7 palabras dichas por Jesús. ¿Qué tal si hacemos una pequeña oración para dar inicio? Gracias Dios, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Te pedimos de una manera especial que tú hables a nuestros corazones, que tú hables a nuestras vidas y que nuestras mentes sean transformadas por el poder de tu palabra. Te damos gracias, Señor. Bendice a cada oyente, a cada amigo, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tener una pequeña porción de la palabra y con ustedes nuestra diaconisa, Kenia de Amaya. Dios le bendiga, hermanos. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de estar en este lugar, compartiendo su palabra en esta tarde. Les invito a que busquen una Biblia para leer su santa palabra y vamos a estar buscando en San Marcos 15 desde el 6 en adelante. Dice la palabra del Señor: Jesús sentenciado a muerte. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaron un preso, cualquiera que pidiesen, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viendo la multitud, comenzó a pedir que hiciesen como siempre les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo: ¿Queréis que hoy suelte al preso de los judíos? Porque no conocía, por envidia, le habían entregado a los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que lo soltase más bien a Barrabás. Respondió Pilato, les dijo otra vez: ¿Qué pues queréis que haga del que llamé rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifíquenlo. Pilato les decía: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más: crucifíquenle. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle, para que fuese crucificado. Entonces los sacerdotes le llevaron del atrio al pretorio y convocaron a toda la compañía. Y le visitaron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: salve al rey de los judíos. Y le golpeaban la cabeza con una caña, y lo escupían, y puesto de rodillas le hacían reverencia. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú añadas, Padre de la gloria, sabiduría a nuestra alma, Dios, para entenderla, Padre de la gloria. Te damos gracias por cada hermano que la leyó en su casa, Señor. Háblale a sus vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Sabemos que el Señor ha repartido dones y talentos a su iglesia y es por esto que pasamos a un especial con nuestra hermana Vanessa de Chávez. Dios les bendiga, mis amados hermanos, en esta hermosa tarde. Tengo el privilegio de dar este especial para la gloria y honra del Señor. Espero que este especial ministre su vida como ha ministrado la mía.
pensabas en mí, lo hacías por mí. En cada latigazo que te dieron, pensabas en mí, lo hacías por mí. En cada clavo que traspasó tu cuerpo, lo hacías por mí, pensabas en mí. En cada latigazo que te dieron, pensabas en mí, lo hacías por mí. Porque tu amor es alto, es profundo, sobrenatural. Tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural. Y hemos llegado a un momento muy especial porque vamos a presentar las 7 palabras dichas por Jesús en la cruz y recordar ese sacrificio que hizo por amor a nosotros para que hoy tuviéramos vida. Con ustedes, el pastor Orlando Chávez de la Iglesia Hija, Ministerio Centro de Vida Cristiana, 20 de abril, con la primera palabra: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dios le bendiga, hermano. En esta hora vamos a compartir la primera palabra que dio Jesús en la cruz del Calvario. Me corresponde esa palabra, está en el libro de Lucas, capítulo 23, versículo 34, donde dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, en esta hora te doy gracias por esta palabra que voy a compartir, oh Dios. Seas tú que tomes el control de esta palabra, oh Rey, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Qué quiso decir Jesús con esta palabra ahí en la cruz? ¿Qué nos enseña con esto? Jesús, cuando antes de llegar a lo que fue el monte Gólgota, donde iba a ser crucificado, Jesús fue arrestado, Jesús fue llevado ante Pilato. Jesús fue de burla para los soldados ahí romanos, los judíos, donde lo golpearon, donde lo bofetearon, donde lo azotaron. Ahí le pusieron también una corona de espinas, lo insultaron. Hicieron muchas cosas con el maestro antes de llegar ahí al Gólgota. Y no solamente con ser azotado y golpeado, sino que también el pueblo judío, inclusive a pesar que Pilato quiso dejarlo ir y presentó un reo a Barrabás, aún así el pueblo judío dijo, no, soltemos a Barrabás y crucifiquemos a Jesús, al santo, al justo, al que no había cometido pecado. Sin embargo, Jesús es obligado a llevar aún la cruz, a pesar que estaba golpeado, a cargar esa cruz. A pesar que llega allí, también lo van a crucificar con 2 ladrones. Y Jesús está entre ellos, como si fuera un ladrón, como si fuera un asesino, como si fuera alguien que hubiera hecho un mal. Y aún estando allí en la cruz del Calvario, a pesar de los golpes, a pesar de todo lo que le habían hecho, Jesús no guardó rencor. Jesús no pidió a Dios que mandara fuego, lo consumiera. Jesús no hizo nada de eso. ¿Qué fue lo que Jesús hizo allí? Intercedió. Intercedió por el pueblo de una manera especial, mostrando su amor, su misericordia. Exclamó al Padre y le dijo, Padre, perdónalos porque no sabe lo que hacen. Ahí Jesús está reconociendo la ignorancia de los sacerdotes, la ignorancia de los fariseos, la ignorancia del pueblo judío, el pueblo que él había llegado para rescatar, para darle las buenas nuevas. A ese pueblo el maestro está allí intercediendo, le está diciendo, perdónalos,
no saben lo que hacen. Hoy en día Jesús intercede por nosotros delante del Padre cuando usted y yo fallamos, cuando usted y yo pecamos, cuando usted y yo hacemos lo incorrecto delante del Señor. Él está allí diciendo: Padre, perdónalo porque Él no sabe lo que hace, no sabe lo que están haciendo. Esa fue la frase que Jesús estaba diciendo en la cruz del Calvario. Estaba intercediendo, estaba ahí clamando por ellos, estaba pidiendo misericordia a Dios por esas personas. Está diciendo: Señor, perdónalo, porque en realidad ellos no saben lo que están haciendo. Así que, hermanos, en esta hora yo digo esta palabra que verdaderamente nos está enseñando a nosotros que Jesús, en su amor, en su misericordia, aún sigue intercediendo por nosotros. Démosle gracias a Dios por ese amor y por esa gran misericordia sobre nosotros. Oremos en esta hora. Padre, gracias, Señor, por esta palabra, Dios, que sea, oh Rey, de bendición para nosotros en este momento. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Una palabra muy especial para que la atesoremos en nuestros corazones. Continuamos y vamos a llamar a la pastora Delfina de Valdés, de la iglesia hija de nuestra congregación, Ministerio Centro de Vida Cristiana Altos del Lago, que viene con la segunda palabra: hoy estarás conmigo en el paraíso. El Señor le bendiga a mis hermanos. En esta oportunidad me ha tocado la palabra que está en el libro de Lucas, capítulo 23, el versículo 43, que dice: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Gracias, Señor, por esta palabra, Padre, que tú has hablado en nuestras vidas, Señor, a través de ella. Dame la sabiduría y entendimiento, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la Biblia nos enseña que Jesús fue crucificado, hermanos, entre dos ladrones. El Evangelio de Lucas nos dice que llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Aquí juntamente con Jesús iban también dos malhechores más. Uno de ellos, al ver a Jesús al lado de él clavado en la cruz, le rogó diciéndole: acuérdate de mí cuando estás en tu reino. Realmente este ladrón reconoció y creyó que Jesús era el Salvador. El otro ladrón le dijo tantas cosas, pero este ladrón reconoció realmente que Jesús era el Salvador del mundo. Él logró ver en Jesús el gran sacrificio que hacía en la cruz. A pesar de ser inocente y sin culpa, Jesús fue crucificado. Y él vio en Jesús a alguien que no era igual a los demás. Él vio en él que él podía salvarlo. Aleluya. Este ladrón creyó en Jesús en los últimos momentos de su vida. Cuando otros se burlaban y maldecían al Salvador, él creyó en su corazón de que Jesús podía darle vida eterna y podía llevarlo al paraíso. Su fe, hermanos, aleluya, sobresalió en medio de toda incredulidad y duda, porque había incredulidad y duda en el Calvario. Pero su fe sobresalió en todo esto y creyó que realmente Jesús era el Salvador. Por el resultado de esto, de que él creyó, Jesús le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa fue la promesa que Dios le dio a él en el Calvario. A pesar de los momentos más oscuros de que él estaba pasando, el momento más difícil, hubo una esperanza de salvación para ese malhechor. Hubo una esperanza de salvación para ese hombre que estaba en pecado. Dios en estos tiempos, a pesar de lo que usted esté pasando, cualquier momento difícil, momentos oscuros dentro de la humanidad, Dios enciende luz de esperanza al hombre y de amor, que hay esperanza en él. Todo el que cree en él tendrá vida eterna. Gloria al Señor. Jesús, por medio de su sacrificio, ofrece al hombre vida eterna.
Todo por el hecho de que el ladrón creyó, recibió vida eterna y recibió el paraíso eterno. Todo fue perdonado en un momento en la cruz, solamente por creer. Todo lo que él hizo con anterioridad fue perdonado en un momentito delante de la cruz. Porque solamente con el hecho de creer que él era el Salvador. Dios nos da esa palabra hoy en día. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Nos da esa palabra, nos promete que estará con nosotros siempre. Siempre y cuando lo reconozcamos y creamos realmente que Él es el Salvador, que Él es el que puede traer esperanza al hombre, que Él es el que puede traer refugio, que Él es el que puede traer amor. Le brindó amor al pecador en ese momento, a ese malhechor y a ese ladrón, y lo salvó y le dio vida eterna. Hoy en día Él ofrece eso. A todo el que cree en Él será salvo. Aleluya. Gracias, Señor, te damos, Señor, por esta palabra. Gracias porque tú hablas cada día en nuestras vidas. Ayúdanos a ser como este malhechor, oh Dios, de creer en Él con fe, de que tú cambias todas las cosas, Señor, oh Dios, en un momento. En el nombre de Jesús. Amén. Una hermosa palabra. Continuamos con la pastora Veneranda de Moreno de la Iglesia Naciente Ministerio Centro de Vida Cristiana Loma del Naranjo, que viene con la tercera palabra: Madre, he allí tu hijo, hijo, he allí tu madre. Que el Señor le bendiga, amados hermanos. En esta tarde pues voy a hablar sobre una de las palabras que Jesús dijo en la cruz del Calvario, y una de ellas se encuentra en San Juan capítulo 19, versos 26 y 27, que dice: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo quien amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Y después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde esa hora el discípulo la recibió en su casa. Padre Santo, te alabamos, te bendecimos, Señor, y te damos gracias, oh Dios, por esta palabra. En estos momentos, hermanos, nosotros podemos saber de que Jesús, estando en la cruz del Calvario, pasando todo esto, ¿verdad?, que Él sufrió por aquellos los que lo ultrajaron, pero Él sacó ese momento para poder decirle, y puso la mirada sobre su madre, como dice la palabra de Dios, y le dijo, ¿verdad? Madre, he ahí tu hijo. Este hijo se refería a Juan. Juan era el discípulo amado de Jesús. Juan era el que siempre estaba ahí con Jesús, ¿verdad? Y después dice la palabra de Dios que miró hacia Juan y le dijo: Juan, he ahí tu madre. Dice la palabra del Señor que desde ese momento Juan la recibió en su casa. Este es un precioso ejemplo que Jesús nos da. Aún en medio de su sufrimiento, Él pudo acordarse de su madre, ¿verdad? Y pudo mirarla. Esto nos da a entender a nosotros que las madres tienen un sentimiento, ¿verdad? Más allá quizás de lo que nosotros nos imaginamos. Podemos poner un ejemplo de la Biblia también. Podemos hablar sobre la madre de Moisés. En ese tiempo en el cual Herodes pues mandó a matar a todos los niños porque tenía ese temor de que alguien fuera a quitarle el puesto, pero esta madre, con abnegación, ella preparó una canasta, dice la palabra del Señor, la calafateó con brea, ¿verdad? Y la puso en el río, confiando en Dios de que ese niño iba a caer en buenas manos. Si podemos un ejemplo también del hijo, ¿cómo tiene que ser el hijo? Tenemos un ejemplo de David. La palabra del Señor nos enseña, gloria al Señor, en 1 Samuel capítulo 22, verso 13, en el cual dice la Biblia que cuando fue David, gloria al Señor, a salir, a despegarse de sus padres, él le pidió al rey Moab: déjame ir y que nuestros padres se queden con vosotros hasta ver que Dios decide conmigo. En otras palabras, él no se atrevió a salir y a dejar a sus padres solos. Él quería dejar a sus padres que estuvieran seguros. Y eso es lo que nos enseña Jesús. Ante todo, nosotros tenemos que ver con nuestros padres. La Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Si nosotros tomamos
ese ejemplo de Jesús, en el cual Jesús se preocupó por su madre, se preocupó que él sabía que iba a morir, él sabía que iba a pasar todas estas cosas en su vida para salvarnos a nosotros. Él dejó encargado, en buen cuidado, en buenas manos, dejó a su madre. ¿Y en qué mano mejor que la quería dejar? En las manos de Juan, ¿verdad? Porque ese era su discípulo amado, y además de ser su discípulo amado, esto quiere decir que Jesús confiaba en Juan. ¿Qué ejemplo nos da esto, hermano? ¿Y qué nos quiere enseñar con esto? Que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad?, con nuestras madres. Antes de irnos, antes de salir, antes de viajar, antes de hacer cualquier cosa, a su madre y a su padre, como queda. Déjelos en buenas manos, y en la mejor mano en que usted puede dejarlo es en las manos de Dios, pero también al cuidado suyo. Que usted siempre esté vigilando por sus padres, esté vigilando por aquellos que le dio la vida, ¿verdad? Porque ese es el primer mandamiento con el Señor, el mandamiento que nos da el Señor, a honrar padre y madre. Así que tomemos este ejemplo de Jesús. Él nos dejó buen ejemplo. A pesar de todo, él pensó en su madre. Piensa usted también en su madre y en su padre. ¿Dónde lo va a dejar? Y con esto que estamos pasando coronavirus, ¿verdad? Como están diciendo los gobernantes, cuide a sus viejos, cuide a sus ancianos. Esto es bíblico. Esto viene desde la palabra de Dios. Así que sea un buen discípulo del Señor, empezando por cuidar a su madre, a su padre. ¿En qué manos lo va a dejar? ¿Cómo los va a dejar? ¿Y qué cuidado va a tener con ellos? Que el Señor... Y seguimos con los especiales, y para eso vamos a estar pasando a nuestra líder de Castillo del Rey, la hermana Cecia Garibaldo. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Le doy gracias al Señor por darme el privilegio de darle este especial en este día tan importante, y sobre todo la canción que escogí me gusta bastante porque la letra es una letra muy inspiradora, en la cual me siento muy identificada, debido de que a veces nosotros nos sentimos débiles, nos sentimos sin fuerzas, a veces llegan pensamientos negativos a nuestra mente que nos dicen que no somos nada, que no podemos seguir hacia adelante, pero siempre está ahí Dios dándonos las fuerzas y diciéndonos: hijo, no temas porque yo estoy contigo. Y la canción se llama Tú dices. Si deseas acompañarlo, puedes hacerlo desde tu casa, y que la gloria y la honra sea para Dios. Lucho con las voces en mi mente, dicen nada soy. Me dicen mentiras que no me dejan oír tu voz. Seré definida por mis bajas y por mis altas. Recuérdame quién soy en ti, quiero escuchar tu voz. Dices que me amas cuando no siento nada. Dices que soy fuerte cuando me siento débil. Me levantarás cuando no puedo más. Dices que soy tuyo, que tu hijo soy.
Todo lo que tengo y lo que soy lo rindo a tus pies. En cada derrota y victoria en ti yo confiaré. Dices que me amas cuando no siento nada. Dices que soy fuerte cuando me siento débil. Me levantarás cuando no puedo más. Dices que soy tuyo, que tu hijo soy. Y creo en ti, yo creo en ti. Lo que dices de mí, creo en ti, creo en ti, creo en ti. Lo que dices de mí, creo en ti. Que el Señor les bendiga, hermanos, y la gloria y la honra sea para Dios, porque el Señor siempre renueva nuestras fuerzas, aun cuando nosotros somos débiles. Que el Señor les bendiga. Que el Señor siga bendiciendo estos talentos. Vamos a continuar con las palabras dichas por Jesús en la cruz, y para eso vamos a pasar a el hermano Yosimar Sanson, hijo de nuestro pastor Salomón Felipe Sanson, que viene con la cuarta palabra: Elí, Elí, lama sabactani. Bendiga, hermanos. Esta hora me toca explicar o hablarles de la cuarta palabra dicha por Jesús en la cruz, que está en Mateo 27, versículo 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, que esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es curioso ver cómo muchas veces el ser humano se encuentra en situaciones difíciles, situaciones en las cuales uno siente que no hay más salida, situaciones en las cuales uno siente de que ya no tiene ninguna otra opción, un punto de quiebre en tu vida. Pero también es muy curioso y me llama la atención saber de que nadie puede dar testimonio de algo que no ha vivido. Entonces, al leer estos pasajes me doy cuenta que Jesús vino a la tierra, fue enviado con un propósito y con una misión. La misión fue de rescatar al mundo. Pero Él tuvo que vivir con nosotros, con los humanos, tuvo que hacer tareas como humanos, tuvo que padecer hambre como humano, pero aún así dolor como ser humano. Y en la cruz fue uno de los momentos donde pasó mayor dolor y mayor agonía, que Él tuvo que clamar a gran voz a la hora novena diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, que esto significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora bien, ¿en qué circunstancias estarás tú en tu vida? Dios tuvo un propósito por el cual mandó a Jesucristo, que fue salvar al mundo. Él tenía su plan original. Nosotros no tenemos el plan de salvar al mundo, pero sí de salvar nuestra vida, porque cada uno es responsable de las acciones que cometa. Ahora, la vida día con día te va a presionar y te va a llevar a circunstancias las cuales te van a llevar a ti contra la pared. Sentirás que no tienes más salida, sentirás que no tienes más opciones, sentirás que estás solo en el mundo, sentirás que no tienes respuesta de nadie. Pero recuerda que como cristiano y como hijo de Dios, puedes clamar a gran voz y decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Desamparado es una palabra muy grande, porque realmente Dios no te desampara, pero Dios sí te deja en un momento para que tú sientas el peso de tus acciones. Porque en su momento Dios quitó la mirada de Jesucristo, su Hijo, porque el pecado que Él llevaba era muy grande. Ahora, no sé por qué circunstancias estés tú en tu vida, no sé qué estés llevando, no sé qué cargas tengas, si sea personal, si sea laboral, si sea de salud, si sea familiar, o si sea una agonía como tenemos en estos momentos por la situación que estamos viviendo. Pero aún así Dios tiene una respuesta para ti.
Si seguimos leyendo el pasaje, nos damos cuenta de que hubo respuesta para el Señor Jesucristo. No momentáneamente, no instantáneamente, pero sí hubo respuesta de Dios hacia su vida. Y asimismo, Dios va a tener respuesta a tu vida, de las circunstancias en que tú estés viviendo, de las circunstancias en que tú estés atravesando. Muchas veces Dios te lleva a un punto de quiebre, porque Él quiere reconstruir tu vida. Él te quiere hacer de nuevo y sacar o quitar todas esas cosas las cuales te están estorbando para que tú seas un cristiano verdadero, un cristiano fiel a su palabra y fiel a su promesa. Dios mandó a Jesucristo, lo crucificaron en una cruz, pasó el dolor más enorme que puede sobrellevar un ser humano, para que fuera testimonio en nuestras vidas. Que si un ser humano lo hizo, ¿cuánto más nosotros? En esta hora yo te invito, en el lugar donde tú estés, que dependiendo de tus circunstancias, levante tu voz y clames al Señor Jesucristo a gran voz. No porque Él te haya desamparado, sino porque de repente su vista está un poco alejada de tu vida por las cosas o las circunstancias que te rodean. Aún estás a tiempo. Y este es el momento en que Dios te está dando una invitación a que vuelvas y creas en su palabra. Y creas de que hay un Dios redentor, tanto para el mundo como la humanidad, como para ti. Solamente tienes que alzar la voz. Él te va a escuchar. Él nunca llega tarde. Siempre llega en el momento indicado y en el tiempo correcto. Que Dios te bendiga. Que la paz de Dios esté contigo, en el nombre de Jesús. Amén. Sabemos que el Señor no nos abandona y que siempre está a nuestro lado. Continuamos con la quinta palabra y para eso pasamos a la pastora Joana de Banda de nuestra iglesia hija, Ministerio Centro de Vida Cristiana, Tres Quebradas. Con la quinta palabra, tengo sed. Bendito Señor, Padre de la gloria, te doy las gracias, Señor, por esto que me has permitido, Señor. Pido, Padre Santo, que sea usted poniendo palabras en mi boca, sazonadas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, hermano. Te voy a exponer brevemente la quinta palabra, tengo sed. Esta palabra la podemos encontrar en nuestra Biblia, en el libro de Juan, capítulo 19, versículo 28. La misma dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Este versículo brevemente nos da a conocer que nuestro Redentor, Cristo Jesús, ya sabía o ya tenía conocimiento previo. Él sabía todo lo que iba a suceder. Él estaba preparado ya, porque todo se le fue revelado de antemano directamente por el Padre. Siendo Él o sabiendo Él que era el Cordero de sacrificio, esa ofrenda sacrificada para salvación del mundo. En la palabra dice que ya todo estaba consumado. Quiere decir que ya todo estaba cumplido. Cuando en la palabra dice esto, nos da a entender que Cristo Jesús estaba en sus últimos momentos o en su último minuto antes de su muerte. Entonces, ya Él había cumplido todo lo que el Padre le había encomendado. Allí estaba terminando su parte de la misión que Él vino a realizar en la tierra. Aquí nos habla cuando dice la palabra, para que se cumpliese la escritura. Esto nos enseña que Cristo estaba instruido. Él tenía conocimiento de todas las profecías que fueron dichas, inspiradas por Dios, hasta antes de que Él naciera en el Antiguo Testamento. Si nosotros nos vamos a la palabra del Señor, en el Salmo 69, versículo 21, la palabra nos dice: me pusieron además y Él
por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Cuando Cristo Jesús dijo, tengo sed, Él estaba en el último momento, el último minuto que le quedaba de aliento de vida. Él sacó fuerzas y dijo esas dos palabras solamente para que la palabra de Dios se cumpliera, porque estaba escrita. Y como sabemos que nuestro Dios no miente y tampoco se arrepiente, esa palabra tenía cumplimiento, que nos dice a nosotros que todas las promesas que el Señor nos da en su palabra tienen cumplimiento. Cuando el Señor relata esto, que para que se cumpliese la palabra, para que se cumpliese la escritura, nos dice que Jesús cumplió todo el plan al pie de la letra. Él no se negó en nada, todo fue tal cual el Señor, tal cual Dios lo había planeado. Es ese plan elaborado por Dios, el plan de rescate para ti y para mí, para que hoy tuviéramos salvación. Jesús dice, tengo sed. Cuando Jesús dice, tengo sed, Él nos está diciendo a nosotros que Él también padeció necesidad física, diciendo, yo, el Hijo de Dios, fui hecho hombre, igual que tú, humanamente, padecí y soporté todo para que tú hoy tuvieras salvación, para que tú hoy pudieras tener entrada a una vida eterna. Que el Señor te bendiga. Tremenda palabra. Continuamos con la sexta palabra y para eso vamos a llamar al pastor Abdiel Bonilla de la Iglesia Naciente Ministerio Centro de Vida Cristiana, Cañitas. La sexta palabra, consumado es. Dios me lo bendiga, mis amados hermanos. Quiero que me acompañen al libro de Juan, capítulo 19, versículo 30. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de Dios. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Esta es la sexta palabra que Jesús dice en la cruz. Es el mayor ejemplo de entrega absoluta a hacer la voluntad del Padre para que la escritura se cumpliese. Donde Jesús dice, consumado es donde Jesús, en ese momento tan doloroso, en ese momento en la cual es, para algunos era el final, pero es el momento donde Jesús puede exclamar y puede dar un grito de victoria, porque es donde Jesús obtiene allí la vida. Obtiene la vida para con cada uno de nosotros, obtiene la redención. Yo creo que en este momento tan difícil para Jesús es donde Él puede con todo su corazón, con toda su vida, allí la entrega al Padre y puede decir, he completado, he culminado esta obra, Padre. Pero esta obra no termina en este momento, es una obra que inicia para salvación de toda la humanidad, de todo el mundo. Es donde inicia allí el proceso de victoria para con cada uno de nosotros. Yo creo que Jesús allí en esta frase es donde Él puede allí levantarse con poder y levantar allí a toda una humanidad que estaba lejos de Dios. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios. Estábamos lejos de Dios, estábamos apartados de Dios, pero en ese momento es donde se cumple la palabra, es donde Cristo Jesús nos da vida y vida en abundancia. La Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí que yo he vencido el mundo. Sabes, hermanos míos, es un momento difícil, momentos que estamos pasando y a veces nos preguntamos ¿qué estará pasando? ¿Por qué estamos viendo tantas cosas? El virus, el COVID-19, ¿por qué estamos viendo? Hermano, son cosas que están en la Biblia, eso está en la Biblia, pero nosotros tenemos que confiar en esa victoria que cuando dice Jesús, consumado es,
En ese momento tan glorioso de Jesús es donde Él puede allí obtener y que ningún virus, ninguna plaga tocará nuestra morada, porque Jesús dijo consumado. Jesús no dejó nada inconcluso, hermanos míos. Él no dejó nada inconcluso, al contrario, Él cumplió el propósito por el cual vino a la tierra. Asimismo, Él quiere que tú y yo cumplamos ese propósito aquí en la tierra, que no dejemos nada inconcluso. Es el momento de que tú te levantes, hermanos míos. Es el momento que tú declares la palabra. Es el momento que tú puedas decir: Señor, si tú me escogiste a mí, Señor, y me has escogido con un propósito especial, yo quiero, Señor, decir esas palabras que Jesús dijo: consumado es, he terminado, Señor. Si tú me has seleccionado para algo grande en este lugar, en esta tierra, Señor, tú, oh Dios, me vas a respaldar, me vas a dar la fortaleza, porque Cristo obtuvo la victoria en la cruz del Calvario. La Biblia es clara, dice que Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, la quitó de en medio y la clavó en la cruz del Calvario, y despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Jesucristo venció todo lo que nos era contrario. Jesucristo lo venció. Así que tú y yo, hermanos míos, podemos agarrarnos de esta promesa. Podemos decir: Jesús, tú nos vas a dar la victoria. Nada nos va a detener, Señor. Nada nos va a detener. Así que, hermanos míos, levántate en este tiempo, porque Jesús está contigo. Y Jesús dice: consumado es. Eso lo he cumplido. Eso lo he hecho para ustedes. Ahí donde estás, dale gracias a Dios por esta palabra, porque sé que esta palabra va a ser de bendición para tu vida. Así que levántate y resplandece, hermanos míos, porque Jesús está contigo y Jesús te ha levantado con un propósito. Padre, gracias por esta palabra. Señor, bendice a todo aquel, oh Dios, que está recibiendo, Señor. Te pido, Dios, que tú lo fortalezcas, Señor, en el nombre de Jesús, y esto para el cual tú lo has llamado, Señor. Padre, te pido que tú cumplas el propósito en él. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga. Que el Señor siga hablando a nuestras vidas a través de su palabra. Continuamos con los especiales y vamos a llamar a nuestra hermana Jennifer de Moreno, que viene a alabar al Señor. ¿Quién le enseñó al sol subir de mañana? Y dijo al mar: solo puedes llegar hasta aquí. ¿Quién le enseñó a la luna a esconderse hasta la noche, y a la estrella con su mano colocó? Yo sé que mi Cristo vive. Oh, yo sé que mi Cristo vive. Toda su creación declara y mi alma clama. Yo sé que mi Cristo vive. El mismo Dios que creó el universo corre hacia el débil
Continuamos con las palabras y para eso vamos a llamar al pastor David Banda de la Iglesia Hija, Ministerio Centro de Vida Cristiana, Tres Quebradas, que viene con la 7ª palabra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Bendiga, hermanos. Vamos a estar compartiendo un pequeño versículo de la Biblia, pero grande en contenido. Amén. Para eso vamos a estar dirigiéndonos al Evangelio San Lucas. Vamos a ir al capítulo número 23, versículo número 46. Dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Señor Jesús, te pido tu dirección, te pido que, Señor, que bendigas esta palabra, te pido que me guíes, me fortalezcas, Padre, en el nombre de Jesús. En este versículo, hermanos, vemos la 7ª palabra que dijo nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en la cruz del Calvario. Hermanos, me llama grandemente la atención que dice que Jesús clamó a gran voz. ¿Por qué? Dos cosas. Vemos el primero, que se estaba cumpliendo la escritura que estaba hecha por los profetas, donde decía que el Hijo del Hombre tenía que ser entregado a los gentiles, tenía que ser escarnecido, tenía que ser escupido, tenía que ser azotado hasta llegar a la muerte. Y vemos la obediencia de nuestro Señor Jesús, donde clama a gran voz, también reconociendo que había una victoria. Había una victoria porque dice el escritor a los hebreos en 2:14, dice: asimismo los hijos de los hombres participaron de la carne y del espíritu. Asimismo él participó y también venció a la muerte por medio de la cruz. O sea, venció al que llevaba el imperio de la muerte, que este era el diablo. O sea, que él clamó a gran voz porque había una gran victoria. Y vemos de qué forma lo hace. Dice: Padre. Él reconoce la autoridad de nuestro Padre. Reconoce que había una autoridad encima de él. Y dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. El Señor Jesús tenía plena confianza en nuestro Padre. Confiaba, él ponía todo en manos de nuestro Padre. Amén. Vemos que encomendaba el espíritu. El espíritu proviene de la vida, que la vida la da Dios, y él le regresaba el espíritu al Padre. Ahora nos preguntamos por qué él lo hizo. Hermano, quiero ir para que vayamos al Evangelio de San Juan. Al Evangelio de San Juan, capítulo 10. Vemos el versículo 11 que dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. También vemos, hermano, el versículo 15 que dice: así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Vemos que el Señor pone su vida por cada uno de nosotros. Pone su vida por nosotros. No fue que le quitaron la vida al Señor. Él la dio. Él la dio voluntario. Miren lo que dice el versículo 18. Dice el Señor Jesús: nadie me la quita. Está hablando de su vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Dice: tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Hermanos, que la muerte del Señor Jesús no sea en vano. Hermanos, meditemos en esta palabra. Él puso su vida por usted y por mí. Meditemos y reconozcámoslo en nuestro corazón para que la muerte del Señor Jesús no sea en vano. Que el Señor me los bendiga. Seguimos alabando al Señor y para eso vamos a pasar un punto muy especial
que son las ofrendas a nuestro Dios. Y para esto vamos a llamar a la líder de damas, nuestra hermana Romelia de Frago. Vamos a recoger las ofrendas y quiero compartir la palabra que está en Primera de Crónicas, capítulo 29, los versículos 11 y 12. Y la palabra del Señor dice: Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todo. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Después de recogidas las ofrendas, vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por las ofrendas recogidas. Bendice cada mano, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga, hermano. Muy buenas tardes. Para mí es un placer y un privilegio estar aquí y honrar al Señor con un especial que se titula En el Monte Calvario. El especial se trata de lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Oh, te damos gracias, Jesús. Gracias por esa cruz, Señor. Te honramos y te bendecimos, Señor. Gracias, Señor. Oh, en el monte Calvario estaba una cruz, en emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y para finalizar, vamos a estar llamando a nuestro pastor, el reverendo Salomón Felipe Sansón, que viene con la parte final. Aleluya, aleluya, gloria a Dios, gloria, gloria, aleluya. Qué tremendo, qué tremenda exposición de esas 7 palabras por boca de nuestros pastores de las iglesias nacientes, que se han dejado usar por el Señor y han hecho una hermosa palabra de bendición a vuestra vida. Queremos esta hora hacer una pequeña recopilación de lo que ellos han dicho para poder darles a entender en verdad que en estas 7 palabras nuestro Señor Jesucristo lo que Él hizo ahí fue expresar los más profundos sentimientos de su corazón. En cada palabra que estos pastores hablaron, ahí el Señor lo que hizo fue expresar su más profundo sentimiento de su corazón. Note que Él ora al Padre, pero también habla a la humanidad. 2 cosas muy interesantes. Mientras Él se dirige al Padre, pero a la vez Él también conversa con la humanidad. Y eso podemos ver en la primera palabra. La primera palabra, donde Él mencionó ahí, cuando dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él comienza a usar la palabra Padre, Padre. Qué interesante notar ese gesto del Padre. Eso nos hace entender que en el momento que estamos ahora nosotros viviendo,
con respecto al coronavirus, tengo que ir al Padre. Hay que ir al Padre, pero al Padre que nos ayude. A Jesús, Él se dirigió a su Padre Celestial, sabiendo que éste le oye. Y si usted en este día, hoy, Viernes Santo, estás atravesando alguna situación, diríjate al Padre. Porque así que como el Padre escuchó a su Hijo, también usted lo escuchará. Lo va a escuchar, porque ese es nuestro Dios. Él nos escucha y Él nos entiende. Él clama ahí y Él va directamente al Padre y le pide que lo perdone. Y lo que nos hace falta en estos días es que el Padre perdone a esta nación, perdone esta tierra, perdone, porque en verdad hemos delinquido contra Él. La segunda palabra que Él pronunció: de cierto os digo que hoy estará conmigo en el paraíso. Qué tremenda expresión de nuestro Dios. Qué tremendas palabras de aliento, palabras de vida. De esta segunda palabra del Señor aprendemos que no hay pecado grande que el Señor deja de perdonar. No hay pecado que sea demasiado grande que el Señor deje de perdonar. Y que nunca es tarde para que el hombre se arrepiente mientras viva y busque el rostro de su Dios. Jesús abrió su boca ahí en la cruz y Él prometió a ese pecador arrepentido una vida de comunión en la eternidad. Es interesante notar eso, que este va a tener una vida de comunión con Dios allá en la eternidad. Y esa misma vida de comunión es la que Dios quiere tener contigo en un día como hoy. Podemos ver que Él sigue diciendo ahí, esas palabras es un ejemplo. Él al hablar ahí, Él entonces aborda, mi hermano, luego de dar esas palabras de ánimo a aquel hombre, Él aborda la tercera palabra. Interesante. Mujer, he ahí tu hijo. Y a Juan, he ahí a tu madre. Qué elocuentes palabras. Eso que nos enseña, mi hermano. ¿Qué nos da a entender esas palabras? Esas palabras ahí muestran un ejemplo tangible para todos los que somos hijos, para todos los hijos del mundo. La madre, mi hermano, es un tesoro que jamás se debe descuidar, ni tampoco olvidar. No solamente en el día de la madre, sino todos los días del año hay que tener ese ser llamado madre en cuenta. El Señor tomó en cuenta a su mamá y la encomendó al cuidado del apóstol. Su cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Originalmente Jesús expresó eso en el arameo. Elí, Elí, lama sabatani. Ese es el idioma de su infancia. Y en medio de su dolor, noten eso, en medio de su dolor humano y de su tragedia ineludible, el Señor experimentó una soledad divina. Era como si Dios se hubiera olvidado de él, dejándolo solo. Nuestro Dios Cristo se sintió solo, mi hermano. Y aquel lanzó esas palabras en el idioma de su infancia, que llegó al oído del Padre Celestial. Y luego proceder y recordar esa quinta palabra que habló nuestros pastores: tengo sed. Esas palabras, mi hermano, ahí reflejan algo. Y hay que notar algo, que de los 4 evangelios, Juan es el único que dio importancia a la sed de Jesús. El único, revísalo. De los 4 evangelios, Juan es el único que demostró importancia a esta sed de Jesús. Al demostrar Juan con esto
que Jesús tuvo sed, Él nos hace entender que era también humano y con un cuerpo real. El Señor estuvo crucificado 6 horas antes de morir, lo cual podría evidenciar de una forma muy tangible la sed que Él tenía. Sed de lo que Él estaba experimentando y Él lo pudo expresar en cuanto a esa palabra, tengo sed, para responder a esa necesidad que manifestó el Hijo de Dios. Le dieron vinagre, mi hermano. Imagínense eso. El Hijo de Dios clama ahí con su casa sin fuerza y dice, tengo sed. Y por ende, ¿qué le dan? Le dan vinagre. Qué triste, mi hermano. Qué triste. Pero eso había que cumplirse. En mi sed, dice el Salmo 69, verso 21. En mi sed, dice el salmista, me dieron a beber vinagre. Y cómo continuar. Y hace un alto en la siguiente palabra. Esa palabra en la cual dice ahí el escritor, consumado es, dice la palabra ahí. ¿Qué nos entiende esa palabra? Muy importante, consumado es. Consumado es significa he cumplido. ¿Qué cosa? Mi misión. He realizado mi trabajo. He sido fiel en mi encomienda. He cumplido las profecías. He de morir por el pecado del hombre. He de poner paz entre la humanidad, mi Padre Celestial. Consumado es, ya está hecho. Cumplí mi tarea, fue la palabra de nuestro Dios. Y la última palabra que nuestro Dios, el Señor habló antes de morir. Esa palabra final, oh Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esa palabra, mi hermano, el Señor murió citando la palabra de Dios. Él murió citando la palabra de Dios, mi hermano. En tu mano encomiendo mi espíritu. Salmo 31, verso 5. Ahí está. Él citó la palabra. Estas palabras, al igual que la primera y la cuarta, son oraciones, hermanos, son oraciones. Estos días que estamos viviendo, días en los cuales que entré en oración, y Él citó esas oraciones. El Señor murió de una manera real y verdadera. Eso fue real y fue verdadera. Él no jugó a la muerte como algunos escépticos lo han pretendido hacernos creer. No. Esa fue una muerte real. Y esas palabras fueron dichas por cada uno de ustedes, mi hermano. Por eso la expresión de amor hacia la humanidad. Oh, mi Dios, qué tremendo. Señor Jesucristo, yo te doy gracias por esas palabras tan significativas. Palabras que desde la plataforma del Calvario hoy en día retumban en nuestras mentes a favor nuestro. Te doy gracias por esas palabras de vida que usted pronunció, esa palabra que nos fortalece, esa palabra que da aliento, esa palabra que un día como hoy nos da el deseo de poder proseguir sabiendo que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar. Oh Rey, tome control de todo lo que está ocurriendo, Dios. Tome control de todo lo que está pasando a tu alrededor. Y hoy este culto de Viernes Santo, Dios, este culto en la cual el ministerio desglosó las 7 palabras de mucho significativo para nosotros, que podamos atesorarlos, mi Dios, y poner en práctica nuestra propia vida. Oh, mi Rey, muchas gracias. Bendiga a cada hermano, a cada hermana.
ahí en su hogar, ahí en su recámara, ahí en su sofá, en su portal. Hoy, papá, a esta hora que están ahí con sus Biblias en sus manos, bajo nuestra sintonía online, siguiendo esta transmisión, que esta palabra llegue, Dios, a sus corazones, los bendiga, los edifique, Padre, y que seamos recordatorios por toda esta vida del gran amor que usted nos manifestó de la cruz del Calvario. Oh, mi Rey, gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor, por entregar tu vida por nosotros. Gracias por darnos ese gozo. Oh, mi Rey, por aquel que en estos momentos se encuentra, Dios, bajo alguna aflicción. Oro por aquel que en estos momentos se encuentra pasando algún problema serio. Necesita una intervención divina en un milagro. Oro por que está en los hospitales en cuidado intensivo. Oro por aquellos, oh Dios, que le ha tocado el coronavirus. Oro, Dios, que haya una salida, Dios. Oh Padre Celestial. Oro por aquella mamá, aquel papá, aquel pariente que está sufriendo la pérdida de un ser querido. Oro, mi Rey, por aquel que estamos, Dios, distanciados. Oh Padre Celestial, que esta cuarentena, en la cual 24 horas al día, 7 días a la semana, Padre, dele la capacidad de sobrellevar este tiempo, Dios, y entender que en Semana Santa tú estás con nosotros. Oh Padre Celestial, bendiga las almas, bendiga a cada morador de Chepo, Dios. Bendiga a cada persona que está bajo esta cobertura. Bendiga, Dios, a los hermanos de la Edad Dorada. Bendiga a los hermanos, oh Dios, que forman parte del ministerio de la Susana, la Débora. Oh Cordero, bendiga a la Fradera. Impon tu mano, Dios, sobre cada grupo, cada uno de tus líderes. Guárdalo, Señor. Sopla, mi Rey, que los mantenemos en unidad, en coinonía, en familia, Dios, recluidos, pero usándonos de tu presencia. Oh Padre, gracias, 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 porque tú en medio de esta situación, en Viernes Santo, también estás con nosotros. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Oh amigo, tú que estás escuchando y te sientes atribulado, angustiado, sientes como que, verdad, pastor, no sé qué hacer, estoy un poco desesperado, no conozco a Cristo. Bueno, yo te lo quiero presentar. Yo quiero presentarte al Hijo de Dios, el que murió por ti, para que puedas tener una experiencia personal con Él y de en adelante vivir una vida en comunión con mi Dios. Si estás ahí, en un carro, en tu portal, en tu casa, en alta mar, en el hospital, en la cárcel, donde quiera que estés, cierra tus ojos. Yo te voy a guiar al Señor Jesús. Oremos. Diga, Señor Jesús, en esta hora, Dios, me acerco a ti. He vivido mi vida lejos de ti por mucho tiempo, pero ya, Dios, necesito de ti. Al escuchar todo lo que tú hiciste por mí en Calvario, yo sin saberlo, hoy me rindo a ti, Dios. Y te pido, Dios, que venga a mi corazón. Yo te acepto como el Salvador personal. Oh Rey, como el sustituto en la cruz, de moriste una vez y para siempre. Ven, Señor, a mi corazón. Escriba mi nombre en el libro de la vida y deme, oh Dios, esa promesa que le diste a aquel ladrón que estaba clamando, pidiendo estar con el paraíso. Deben la sensación de saber que también yo puedo estar contigo. Oh Dios, disfrutar de tu presencia ahora y para siempre. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted fue sincero y usted oró con todo su corazón y usted repite conmigo, eres un hijo de Dios. Dice la palabra del Señor: a todo aquel que cree en su nombre, Él le potestad de ser hecho hijo de Dios. Bienvenido a la gran familia del entero Centro de Vida Cristiana. Escríbenos, llámenos. Estamos interesados en conocerte. Quiero poner unos materiales en tus manos, unos estudios que te dirigir para ayudarte en tu crecimiento espiritual. Contáctenos, haznos saber tu decisión que tomaste. Y bienvenido una vez más a la gran familia del ministerio. Amados, Jehová te bendiga, Jehová te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en tu corazón paz. Chepo para Cristo. Dios bendiga.
abandonaron, pensaba en ti. Cuando me golpearon, pensaba en ti. Cuando esa corona de espinas estaba en mí, hijo mío, pensaba en ti. Cuando me juzgaron con falsedad, cuando llevé la pesada cruz, cuando en esa cruz yo fui clavado, en mi mente solo estabas tú. Pensaba en ti, pensaba en ti. Cuando yo moría en la cruz, pensaba en ti. Pensaba en ti, pensaba en ti. Al yo dar mi vida en la cruz, pensaba en ti. Cuando aquella gente se burlaba de mí, cuando maldiciones me solían decir, cuando aquellos clavos mis manos rasgaron, en mi mente solo estabas tú. Pensaba en ti, pensaba en ti. Cuando yo moría en la cruz, pensaba en ti. Pensaba en ti. Pensaba en ti. Al yo dar mi vida en la cruz, pensaba en ti. Pensaba en ti, pensaba en ti. Cuando yo moría en la cruz, pensaba en ti. Pensaba en ti, pensaba en ti.